Dios has entregado a su extravío, a esta generación, a ver cómo el Espíritu Santo nos dirige. Yo leí el domingo, recuérdense, el domingo pasado, antepasado, la introducción. Eh, Le voy a leer rapidito. Nunca en la historia, yo puse aquí, de la humanidad, se ha visto una generación más fuera de la realidad que esta, donde se premia la ociosidad con estas filosofías, se premia la ociosidad. Cuando yo venía en el camino, mire, y eso no está aquí escrito, cuando venía en el camino, compartía con mi esposa y yo le decía, tú ves en las dos potencias mundiales hoy en día es esta nación, USA y China. Ya no es Rusia. Rusia tiene armas nuclear, pero no es una potencia mundial. La potencia mundial, la competencia ahora mismo es entre China y Rusia. Yo le decía a ella, tú ves en China, yo escuché unos analistas, periodistas, que usted sintoniza la prensa aquí y las discusiones, los debates en YouTube o en el Internet, y todo es ideología de género, ideología woke, Black Lives Matter, diversidad, equidad e inclusión. Pero en China usted no ve nada de eso. En China, tú sintonizas la prensa, dijo él, el analista que estuvo en China, y todo ese negocio, negocio. Entonces ellos saben eso, digo, que sigan ahí envueltos en sus ideologías de género. Tuve aquí un debate, un transgénero argumentando que él es mujer, y te lo voy a demostrar que soy mujer, porque tengo, y las discusiones de aquí en Estados Unidos hoy en día, la juventud, todo, quién tiene más dinero, si es transgénero, quién fue que te hizo la mejor cirugía estética, una vaginoplastia, los senos más grandes. Y los chinos saben eso. Ellos dicen, nosotros no estamos enfocados en nada de esos disparates. O sea, que en esa área está mejor. Aunque el ateísmo es muy grande en China. Si alguien profesa el evangelio, lo pueden hasta perseguir, ejecutar. Pero ellos no están en nada de eso, de ideología de género, de LGBTQ, ideología woke, en nada de eso. Todo es negocio. Usted escucha la prensa ya y es como hacer dinero, negocio, business, 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 business. Y Estados Unidos ha caído en ese gran fango, en eso de las ideologías. Y así la gente se pasa el día entero debatiendo y perdiendo tiempo, demostrando que es una mujer, pero cosas que están ya comprobadas científicamente, que no hay que ni demostrarla. Pero entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que hemos vuelto para atrás. Como me decía una hermana el domingo que ella escuchó, creo que fue un pastor, un analista, que todas las generaciones, como la generación, la Baby Boom, es la mía, la X, la, y la milenial, la Y, la Z, todas, cada vez que pasa una generación, la que la precede avanza más. Nunca ha ido en retroceso. Pero esa ley se rompió ahora. Esta es la peor de todas. Siempre la próxima generación sobrepasa a la antigua, siempre, a la que precede. El sucesor siempre avanza más. Conocimientos, desarrollos, etcétera. Esta no, aquí se rompió la regla ahora. Con esta generación, esta va para atrás. Es la peor en cuanto a conocimiento. Es la que más tiene ciencia y medios para desarrollarse, pero es la peor. Como yo vi ese libro que una vez lo leí de un escritor, La generación de los idiotas. Y esta es esta generación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que el Señor la ha entregado indiscutiblemente, que no es cosa mía, a su extravío, porque tiene todos los medios. Desarrollo de la ciencia, todo en las manos, y es la más ignorante la han entregado. Porque antes usted, no 30 años atrás, 10 añitos atrás, usted no veía esos debates en la televisión. Un transgénero sentarse a demostrarte que se ha convertido de hombre a mujer, que es mujer. Eso usted no lo veía. Y ahora se pasan el día entero en eso.
qué es una mujer, qué es un hombre, cosas que ya están demostradas científicamente. Entonces, esta generación es muy ociosa, mediocre. Ahora lo más mediocre es que tiene más seguidores. La gente le gusta la mediocridad. El arte, la farándula, todos antes tenían más calidad. Esas son cosas que están demostradas, que no, eso no es cosas mías. No hay calidad, ni en las canciones del mundo. Ustedes se recuerdan de eh, en el siglo XX y entrando el XXI, eh, canciones, las del mundo, con contenido. A mí hubieron las canciones de ahora, tú buscarle un contenido y una letra, una idea es difícil, como el reggaetón, etcétera. El- la época de oro de las baladas, los 80, los 90, como esa de me perdone el Espíritu Santo mencionar, pero que eso no es pecado, porque a veces la iglesia está en una paranoia. Ese artista es Roberto Carlos, las canciones de él tenían un contenido hermoso, como Lady Laura. A mí esa canción siempre me ha gustado, porque él amaba mucho a su madre se llamaba Laura, y ella murió y él era muy apegado a su mamá y le compuso esa canción a su madre. Pero no me venga tú a decir que eso era un disparate. No, que eso es del diablo, eso tampoco es del diablo. Era del mundo la canción, pero esa canción un cristiano si la escucha eso no es pecado, es hermosa. Lady Laura, usted la ha escuchado. Otra que él tiene que es mi amigo, que se la dedicó. Algunos dicen que fue a Jesucristo, su amigo. Eres tú mi buen amigo, no es preciso ni decir. Canciones hermosas. Y la cultura en los 90, empezando el 2000, empezando el siglo XXI también, se enriquecía, porque eran canciones de contenido. La pintura era así mismo. Eh, eh, la pintura de Leonardo da Vinci en el siglo XVI, XVIII, excelente. Ahora ni eso se ve. Ahora las pinturas no hay creación ya. Usted ve un disparate, un garabato, como le llaman en el vulgo, y lo venden en millones. Cuestan más ahora, pero más mediocre. Entonces se le ha hecho culto a la mediocridad. Mientras más mediocre usted es y menos lea, más ignorante, se te premia más y se te pone en primer lugar. Antes la meritocracia le daba mérito a los talentos, los valores. Hoy en día no, se le está haciendo culto a la ignorancia, etcétera, etcétera. Los que guían los jóvenes en este tiempo son los reggaetoneros. Entonces ellos hablan, no tienen ningún contenido cuando hablan, nada. Hay muchos disparates y muchas malas palabras. Y esos son los que están dirigiendo los jóvenes. No pueden ni siquiera coordinar un pensamiento. Los políticos están a sí mismos también. Son muy poquitos. Usted lo ve hablando de una locución pública con una buena idea, etcétera. Hay políticos de 50, 60 años que usted lo ve hablando como con un pensamiento de una niña de 8 años y usted se desmonta del autobús. Eso es hermoso, un autobús. Usted sale de la puerta de su casa, lo coge ahí para ir a la escuela, abre la puerta, entra, se sienta. Cuando llega a la escuela usted baja por la escalerita del autobús. ¿Usted ha visto la escalerita? Un político, hermano. Una generación que va retroceso retrospectivamente, es para atrás. En todo ha perdido valores, para atrás que vamos. Y eso hay que observarlo. Digo, no, indiscutiblemente que estamos en los últimos tiempos. Daniel dijo que la ciencia se aumentará, pero la capacidad ha ido disminuyendo de la gente. Los muchachos ya hoy en día, yo te aseguro que tú puedes coger un joven hoy o un adolescente y preguntarle si ha leído un libro este año, seguro que te va a decir que no. Se baja una información rápida, pero leer un libro, y los adultos también. En las iglesias está pasando lo mismo. Las iglesias fáciles, hermanos,
un creyente se pasa 15 días, semanas, hasta 15 días sin leer la Biblia. Y es el tiempo que nos ha tocado vivir. Para dedicarse a la lectura, muy difícil en estos tiempos. Se le hace culto a la ignorancia, ya eso estaba yo hablando ahora. Y la filosofía del socialismo, como esa atea, ha creado un Dios y a imagen y semejanza, como se le llaman, que es la madre naturaleza. Yo voy a avanzar. Ahí está, yo hablé el domingo del globalismo, la agenda verde, etcétera, etcétera. Pero Dios le ha escondido la sabiduría al mundo. Yo leí el domingo, Lucas 10:21, cuando que Dios ha entregado, alabo Padre, porque cuando Jesús dijo que le ha escondido estos tesoros a los sabios y se le ha dado a los niños. Yo leí ese texto la semana pasada. Bueno, ahora vamos al texto central de este estudio, que es Romanos capítulo 1, versículos 18. Hoy he estado calientito allá afuera como 90, 88. Pero aquí, gracias a Dios, el aire está muy bueno. Vamos a tener que comprar 2 aires inmensos, ¿no? Y para ponerlo uno para los 2 para arriba, uno para abajo y otro para arriba, pero en el día de culto se ponen los 2 para aquí, para el santuario, para que cuando vengan esos calores de 100 grados, aquí estar bien cómodo. A los hermanos que adoran aquí arriba hace más calor que allá abajo y con el calor es difícil. Entonces Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1:18. Yo no he podido avanzar, recuérdense, hasta el 19, no he llegado. Siempre me he quedado en el 18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios, nosotros explicamos que ahí no está hablando de arrebato, de soberbia. Ira es indignación, que Él no puede ver el pecado, como estamos estudiando los miércoles, porque Él es santo. No estamos hablando de cólera, estamos hablando de juicio, de indignación. Se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad ahí todo pecado del hombre, toda irreverencia e injusticia. Y si hay algo que aquí hay en este mundo se manifiesta, es mucha injusticia. Yo siempre le he dicho a ustedes que los pecados míos que más me duelen es que le he cometido. Cuando yo he cometido una injusticia en contra de alguien, eso hasta me atormenta. Desde mi juventud siempre he tenido que, cuando me llegan a la mente, porque siempre los pecados hay que confesarlo. A mí me gusta cuando yo lo confieso, citarlo con nombre y apellido. No convertirme en mi propio abogado para defenderme. Cuando me llegan, como se dice en inglés, esos flashbacks, esos pensamientos retrospectivos de antes, hasta cuando era niño. Y yo dije, Señor, pero qué injusticia fue esa. Como la que yo dije hace unas cuantas semanas, creo. El domingo antepasado, yo creo que cuando en esa empresa que trabajaba, que la dejé, me fui a la madrugada, era un periódico y eso fue una injusticia. Y eso siempre yo se lo presento al Señor y me arrepiento y le pido, ay Señor, perdóname. Cosa que le hice a alguien en la juventud, en mi niñez. Y ahora en adulto también. Cualquier injusticia. Y la verdad se está deteniendo en estos tiempos con las injusticias. Yo sé que a ti en tu vida personal nos pasaríamos todo el día aquí contando los testimonios. Te han cometido una injusticia. A mí me la han cometido muchas en el ministerio, también en las iglesias. Por eso el Salmo 27, estoy en el Espíritu. Es hermoso cuando David dijo, a David sí le cometieron injusticia. Cuando David dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonaren con todo, Jehová no me abandonará. Una característica, porque nosotros lo vemos rápido, aquí dice injusticia en Romanos 1:18, una característica
de los seres humanos, hermanos, que tiene una capacidad para hacer daño. Una mujer que abandone el hogar, un hombre, como yo he visto ya después de ancianito, eso es tremenda injusticia. Los sitios de reclutamiento de ancianos, eh, usted va a un sitio de eso. Yo una vez fui a una casa de cuidado de ancianitos en Puerto Rico, cuando estaba pastoreando la iglesia de Puerto Rico, y cada uno tenía su historia, las injusticias que cometieron con ellos. La familia lo abandonó, porque cuando a ti se le terminan las fuerzas a uno, un novio, una novia puede cometer tremenda injusticia. Después que le envuelve, la conquista y abandonarla o abandonarlo. ¿Cuántas injusticias cometen los seres humanos? Con sus padres también, cuando los abandonamos, después que dan todas sus fuerzas, toda su vida para cuidarnos y darnos todo, y después uno le paga en mar. Es terrible la ingratitud y pagarle mar a alguien. A mí me llega la historia en este mismo momento, porque yo voy a seguir leyendo la Biblia de aquí un ratito. La historia de Mefibosé. Ustedes se recuerdan en 2 de Samuel, creo que capítulo 4, versículo 4, creo. La historia de Mefibosé. Mefibosé era el nieto de Saúl, el primer rey de Israel, el rey Saúl. El segundo fue David. Por 40 años reinó David. Saúl reinó por 40 años. Y Saúl cometió muchos pecados, porque era un rey que no le importaba a Dios, sino conquistar el corazón del pueblo. Entonces cuando Saúl murió, y un hombre, ese nombre es hermoso. Yo creo que, no sé si aquí hay un niño, le han puesto el nombre de Jonathan. A mí me gusta ese nombre, porque era hijo de Saúl, pero era un hombre hermoso, el mejor amigo de David. Ese Jonathan se robó el corazón de David. David lo amaba a ese muchacho y era de la casa de Saúl. Pero entonces cuando murió Saúl y Jonathan, el hijo de Jonathan, nieto de Saúl, que se llamaba Mefibosé. En esos tiempos, cuando Saúl murió, había una purga. Purga es persecución. Como así, cuando cae un régimen, empiezan a perseguirlo. Y estaban purgando los seguidores de David. Y el pueblo estaba muy hastiado y desencantado. Aborreció a Saúl porque hizo mucho daño. Y explotó al pueblo, lo explotó. Lo estranguló. Entonces la gente lo aborreció. Y había una persecución contra la casa de Saúl, una purga. Entonces registra el libro que la nodriza nerviosa, cuando iba huyendo era que iba. Y en ningún momento para mí ella, porque ella fue que crió, nodriza es la que cría, la segunda madre, a Mefibosé, ese niño, en ningún momento, a los 5 años, hermano, lo llevaba en las manos. Y con el miedo por las persecuciones, en estos tiempos serían políticas ya, lo dejó caer. Entonces el niño era discapacitado, lisiado de los pies. Y es una historia muy triste, porque yo una vez escuché una prédica de un pastor cogiendo esa misma historia, porque el Señor nos da la sabiduría para aplicarlo a nosotros hoy en día. Le desgració la vida a Mefibosé, porque quedó minusválidos, lo dejaron caer. Entonces, lo hermoso de esa historia fue que ya David en su reinado lo sentó a la mesa del rey. Pero ese muchacho tenía un complejo tan grande por su discapacidad y por su descendencia de la casa de Saúl, que él le dijo a David: ¿cómo yo me voy a sentar? Porque David amaba al papá, a Jonathan. ¿Cómo yo me voy a sentar en la mesa del rey? Yo soy un perro muerto.
Cuando ya usted dice que uno es un perro, tiene esa autoestima muy baja. Y seguro que Mefibosé, y quizá era por humildad, pero él se crió en la casa que tenía 5 años, en el palacio real. Ahora, aplicándolo a nosotros en la vida en nuestra cotidiana de hoy en día, ¿cuántas veces a ti no te han dejado caer, hermanos? El hombre que te ha hecho daño. Dejar caer, extrapolándolo en una alegoría, es hacerte daño. Una persona en una empresa, es eso que las injusticias de hoy en día. 40 años trabajándole y dándole, sirviéndole a esa empresa, y después ya con la edad te dejan caer, te botan sin nada, sin ninguna indemnización. Y esa es la injusticia del ser humano. Y no te dan nada, te dejaron caer. Y yo sé que ustedes en muchas ocasiones te ha pasado como Mefibosé, que el hombre te lició, hermano, te hizo un daño. Hay daños a veces irreparables. Por eso me gusta ese salmo, porque el hombre es así. La palabra dice, maldito el que confía en hombre. La confianza tuya y la mía siempre tiene que estar en el Señor. Me gusta el salmo, David entendía eso. Por eso David dijo, cuando censó el pueblo, líbreme Jehová a caer en manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia, hermanos. Más grandes son tu misericordia y tu fidelidad. Pero duele cuando Dios nos manda a perdonar, cuando nos dejan caer, como a Mefibosé. Nos pueden dejar caer una traición de alguien, y uno podía aplicar eso de Mefibosé. En mi testimonio personal, pero yo le voy a pedir permiso a usted, del Espíritu Santo. En el pastorado, yo siempre tengo una imagen. Estoy predicando con el corazón, por eso no se desesperen, que vamos al texto. Te estoy predicando con el corazón, transmitiendo alma a alma, sacando algo de mi corazón. Yo tenía una imagen en eso de ministerio, por eso nunca quería ser pastor. A mi papá le hicieron tanto daño, y mi mamá, el primer consejo que me dio, nunca te metas a esto, mi hijo. Mi mamá siempre me lo decía. Cuando yo le di la noticia que tenía un llamado al pastorado de Dios, no podía rechazarlo porque sería desobedecer a Dios. Pero ella me dijo, ay, Dios mío. Usted diría, ¿por qué? En inglés, why? Porque que a mi papá lo dejaron, como Mefibosé. La iglesia lo dejó caer, pero tremenda caída, hermanos. Una caída como de un building de 10 pisos. Él se sacrificó, él era pastor. Y se sacrificó toda la vida con su dinero, del negocio que él tenía. En la iglesia que pastoreaba, era un pueblecito como a media hora de la urbana, de la capital. Él la construyó con su dinero, pero la puso al nombre del concilio. Cuando terminó de poner el último bloque y la última pintura, lo sustituyeron por uno más joven. Y fue una caída como Mefibosé, quedó lisiado. Nunca se pudo parar. Hay momentos que hay personas que tienen miedo a caerse, porque quizás no puedan levantarse. Pero lo importante no es caerse, es levantarse. La palabra dice, 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Yo no le tengo miedo a caerme, ¿sí? Que el Señor me sostiene de los brazos y me levanta. Pero él, en lo particular, él no se pudo levantar, hermano, de ese golpe, porque fue un golpe duro. Hay unas caídas que el hombre y daño que te hace, que a veces es hermoso cuando uno se levanta y se restaura y le demuestra que puede, pero él no se pudo levantar de eso. Así mismo murió con una amargura por el daño. Entonces yo me quedé con esa imagen, y la tenía siempre en mi testimonio personal, esa imagen de mi padre. Digo, hay que cuidarse de esto, porque el hombre, hermanos, en el hombre no hay justicia. Un siervo de Dios y una sierva también se desarrolla mucho las injusticias en las iglesias. Por eso es que Dios está plasmando la imagen en nosotros, para que seamos hombres y mujeres que amemos la justicia y aborrezcamos las injusticias. Entonces yo tenía esa imagen siempre, pastoreando tenía eso pendiente. Cada vez que me veía el espejo, yo no quisiera ver esa escena que pasó con mi papá.
Entonces llegó un momento en mi vida personal que yo sentí que yo estaba corriendo el mismo camino de él. Digo, lo que menos yo quería, al hombre que yo no quería ver en el espejo, me está cayendo lo mismo, porque me dejaron caer. Hubo un momento que la caída fue tan fuerte que me sentí solo, porque yo lo voy a guardar, porque yo lo he dicho aquí, pero yo no tenía nada de esto en el corazón, porque me llegó la historia de Mefibosé. Voy a guardar esa congregación, pero cuando yo llegué de Puerto Rico aquí me dijeron, eso es dejar caer, yo no te necesito a ti. Yo digo, oye, me pasó lo mismo con mi papá, me dejaron en la calle. Así es el hombre, hermano. Por eso la Biblia, ese texto, coge cada día más fuerza en nosotros. Maldito que confíe en hombre. Nunca cifre tu esperanza en un hombre, es que te puede fallar. A veces te decepciona porque te puedes pintar villas y castillas. Yo te amo, yo doy la vida por ti. Y te viene y te falla. Y te dejan caer como la nodriza a los 5 años de Mefibosé. Y yo sentí, pero me está pasando lo mismo que mi padre. Me voy a levantar. Y el Señor, levántame. Y me llegó esa historia, lo que menos yo quería. Porque me dijeron literalmente así. Cuando yo lo llamo, digo, ¿qué vamos a hacer? Porque yo estaba pastoreando en Puerto Rico, ya aquí me quedé en el aire. Estaba en New Jersey. Y me dijeron, mira, nosotros tenemos muchos ministros aquí. No te necesitamos. Me dejaron caer. Y son fuertes las caídas en las iglesias. Cuando llegué aquí a Camden, vine con ese mismo miedo. No habría necesidad de eso. Pero usted sabe lo que es en las iglesias, que está el Espíritu Santo. Que supuestamente somos santos. Que está Dios. Que usted tenga que tener miedo. Porque está bien en el mundo. En un ambiente de intelectuales, de políticos. Está bien que tú tengas miedo ahí. Pero miedo en las iglesias. Lamentablemente no estoy criticando a la iglesia del Señor. Con dolor del corazón. También en las iglesias hay mucha corrupción. Y se puede tener miedo, temor el hombre. Porque a Juan Hus no fueron los políticos que lo quemaron, fue la iglesia, hermanos. Martín Lutero iba a correr la misma suerte. Era la iglesia. A Jesucristo lo crucificó, fue la misma iglesia. El Sanedrín era la iglesia de ese entonces. Entonces se puede coger miedo también en las iglesias. Por eso es que en las iglesias hay que predicar siempre a los miembros, no levantarle el ego. Ministrarle mucho fruto del Espíritu. No tanto que tú tienes un llamado grande, pastorar, a tocarte instrumentos, está bien, pero ministrarle mucho siempre el Espíritu de Cristo, manso, humilde, no le haga daño a nadie, bondadoso, puro, sin maldad, porque es terrible cuando en las mismas iglesias los miembros, como los Gálatas, nos comemos unos con otros y nos pasa como Mefibosé, nos dejan caer, nos dejan caer. El hombre hay momentos que nos puede hacer mucho daño. Entonces con la impiedad, injusticia, Romanos 1:18, y los hombres que detienen con injusticia la verdad, detienen con injusticia la verdad. Yo dije un pensamiento de Charles Spurgeon, pero lo quiero leer de nuevo. Ya yo lo dije el domingo y el domingo antepasado también. La voz apacible, o sea, aquí dice Romanos 1:18 que detiene con injusticia la verdad. La voz apacible de la conciencia. Nunca calle la conciencia cuando te diga, tú cometiste una injusticia. Primero es desoída. Cuando viene la conciencia uno no la quiere escuchar. Porque afecta, hermanos. Como decía Juan Calvino, que la tortura de una mala conciencia, que a mí me gustó ese pensamiento, se me quedó en el corazón. Yo siempre lo digo en las prédicas, es raro en las prédicas que no lo digo. La tortura de una mala conciencia es un infierno del alma viviente. Es el infierno. Yo he tenido mis infiernos, una mala conciencia, algo que hice a alguien, un daño.
Entonces nunca la calle. Cuando venga la conciencia y te diga, mira, tú hiciste una injusticia, no la calle. Luego, contrariada. Contrariada es que me molesta. Usted coge a cualquier pastor creyente, le dice, tú eres un carnal, hermano, te puedes dar hasta un golpe. Le molesta la verdad. El amigo tuyo y mío es el que me dice la verdad en la cara. Claro, con sabiduría. Porque así que uno se corrige, amados. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Te tengo una mala noticia ahora. En esta segunda carrera, usted nunca va a terminar, hermano. Ni yo. Uno la termina, Pablo la terminó. Pero en cuanto a perfección, nunca. En obras sí, yo puedo terminar todas las obras que Dios me dio, porque Pablo la terminó. Él dijo, he terminado la carrera. He vivido la fe y he peleado la buena batalla. Por lo cual me queda la corona de justicia que me tiene Dios como regalo para aquel día, porque Dios es un Dios galardonador. Es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, y Él es galardonador. Es como dice el socialismo y comunismo. Dios galardona el esfuerzo. Dios honra. Sí. Pero entonces esa verdad cuando me llega que tú estás mal, es contrariada, molesta y rechazada. Y por fin sistemáticamente queda adormecida. Eso sí es peligroso. Como dijo Charles Spurgeon. Eso se llama conciencia cauterizada. Un callo ya. Que llegue un momento que no es contrariada, no molesta, y uno sigue como si nada. No hay contrición de espíritu ni arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace la impiedad? Que es inmoralidad, pecado, impiedad. Y la injusticia detiene la verdad. Y es el mismo espíritu del anticristo que está deteniendo la verdad en estos tiempos. Allá afuera, en el mundo secular y en la iglesia. Ahora Romanos, hoy domingo que voy a llegar al 19. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Aquí en la tesis de Pablo, él dice, hermano, nadie tiene excusa. La revelación general aquí en Romanos, nadie tiene excusa, hermano. Ni para ser ateo. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento de sus manos. Hay una mano creadora. El solo hecho de ver una criatura, a dónde ha llegado el hombre, ver un bebé cómo se forma en el útero de la madre, ahí se ve la grandeza de Dios. No hay que ir muy lejos. Mírese usted mismo. Pero ¿y cómo es eso? No tiene explicación. El cerebro que registra tanto, hasta un libro entero, registra tantas cosas desde la niñez. La mano poderosa de Dios. Con un ser donde Dios se inspiró, por usar esa palabra, fue cuando creó al hombre y a la mujer, hermanos. Ahí se ve la gloria de Dios. Y dice que lo hizo a la imagen de él. Perdió la imagen por el pecado de nuestros primeros padres, pero después nos la devolvió a través de Jesucristo. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Por eso merece mucho respeto y tratarlo con dignidad. Por eso es que Dios aborrece tanto las burlas. En inglés, bullying. Entonces dice que el mundo no tiene excusa, pues Dios se lo manifestó. Todo. Sus atributos, todos se ven aquí. Todo anuncia el poderío de Dios, la sabiduría de Dios, la creación, hermanos. Como un bebé se forma en el vientre de la madre. Eso no tiene, los médicos lo narran en los libros, por eso no tiene, nadie tiene capacidad para describir eso. ¿Cómo es que de una celulita, un cigoto, se va desarrollando etapa embrionaria primero, después la etapa como se le llama fetal, se forma un cerebrito, los ojitos, la naricita, al bebé las piernitas y va tomando posición para bajar ese día del parto después de 39 o 40 semanas.
La mano poderosa de Dios. Siempre en el nacimiento de un bebé, a mí me llama la atención la sabiduría de Dios. Señor, como tú hiciste el ser humano. Y no hay dos seres humanos iguales. No existe el igualitarismo en Dios. Usted puede tener 4 niños y los 4 tienen una gracia diferente. Como dice el Salmo, uno es la gracia del sol, otro es la gracia de la luna. Cada quien tiene una gracia diferente que Él la repartió. Es hermoso el proceso de un bebé y después que nace, cómo se va desarrollando. Empieza a gatear, después lo ve caminando, corriendo, de la leche, alimento líquido al sólido. Y uno ve todo ese proceso neurológico, motor, cómo se va desarrollando ese bebé. Entonces, esas son revelaciones naturales, no espirituales, naturales. Que uno dice indiscutiblemente hay un Dios todopoderoso. A mí me llega este chiste, esto es para que despierten ya. Un paréntesis, este chiste que yo escuché. Hubo en un parto cuando el padre estaba, no entró a la labor de parto, estaba en la sala de espera. Entonces cuando el niño nació, el médico salió, el ginecobstetra, y el padre le dijo, ¿cómo está el bebé? Dice él, está bien. El doctor le dijo, está muy bien, pero tuvo un pequeño inconveniente, hubo que ponerle oxígeno. Oye, pero se me fue adelante usted, yo no quería ponerle oxígeno, yo quería ponerle Robertico. Pero cogieron la idea rápido, sí. Oye, doctor, yo quería ponerle Roberto, pero usted me le ha puesto oxígeno ahora. Fue que le pusieron oxígeno. ¿Sí? Pero no hay que ir muy lejos para ver. Esas son revelaciones generales, naturales para todo el mundo. La grandeza de Dios, hermano. La capacidad del cerebro. El cuerpo humano tiene una capacidad de resistencia. En un accidente, el Señor hizo al cuerpo humano que libere mucha adrenalina. Por eso cuando uno está caliente no se da cuenta de nada. Hasta una herida usted puede tenerla. Por eso es la adrenalina. Ahora, cuando esa adrenalina baja, ahí viene el dolor. Entonces aquí está hablando todo el tiempo Pablo de revelación general, que nadie tiene excusa, amados, para decir que no hay un Dios. Romanos 18:20, porque las cosas invisibles de Él, el mundo fue hecho primero lo invisible, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. En cuanto a nosotros, primero lo de aquí, yo le he explicado eso. El primer Adán es de la tierra, en la vida espiritual nuestra. El segundo viene lo material, después viene lo espiritual. El Antiguo Testamento, todo físico, el Nuevo, espiritual. En nosotros, primer Adán, primero lo material, después lo espiritual. El segundo Adán vino del cielo, es Cristo. La Jerusalén de aquí es de aquí, material. Primero lo material, después viene la Jerusalén celestial. Pero en la creación no. En el mundo y en la creación no existía la materia. La materia, recuérdense que fue hecha en Génesis 1. Él elaboró la materia inmediatamente. Una cosa es inmediata y una cosa inmediata. En un segundo. Inmediata es en un proceso de días, años. Inmediata es immediately. Lo primero que él hizo fue la materia, el átomo, la molécula. Entonces la creación del mundo primero lo espiritual. En nosotros primero eso es lo material. Y dice que las cosas invisibles de Dios, porque la naturaleza de Dios, aunque Él se encarnó en Jesucristo, es espíritu. Su eterno poder, aquí está hablando de sus virtudes. Dice su eterno poder, su deidad, su divinidad, sus atributos, deidad es, su poderío. Se hacen claramente visibles. Ahí no está hablando de revelación especial para los creyentes, espíritu. Ahí está hablando para los impíos, todo el mundo. Todos los atributos de Dios se manifiestan en esta creación. Porque mírenlo, ahí está clara la Biblia. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que nadie tiene excusa. Vamos a quedarnos aquí en Romanos 1:19. Romanos 1:19. Deidad, yo busqué a mí no me gusta mucho profundizar en griego y hebreo para que no se pierdan el mensaje. Quiere decir teiotes, deidad, teiotes o teiotes, deidad. El argumento de Pablo, yo puse un comentario, es que toda la creación grita. Me gustó ese comentario. La creación gime. La creación ahora mismo está gritando por su liberación, porque es tanto el pecado y la maldad del hombre y tantas guerras que está gime. Cristo, ven pronto. En la iglesia y el Espíritu Santo también gimen. Señor, ven pronto. Ese gran día de las bodas del Cordero. Entonces, grita la existencia de Dios, lo anuncia la creación. Podemos ver claramente el poder eterno en la creación de Dios, así como su deidad en lo que Él ha hecho, sus atributos, su deidad, su divinidad, se ve en la creación. Nadie tiene excusa. Aunque nosotros los creyentes es una revelación especial, porque aunque usted tenga ellos esa revelación general, pero no le pueden decir Señor en el Espíritu. Lo dijo el apóstol, nadie le puede decir Señor, Señor mi Dios, si no es en el Espíritu. Tiene que tener el Espíritu Santo, la unción del Santo, que pudre el yugo. A un impío le puede decir con el lenguaje en el que habla inglés, castellano, Señor, pero no en el Espíritu. Tiene que nacer de nuevo. Esa voz es diferente. Señor, Señor. Como Pedro cuando Jesús le dijo que salga de la barca, que había una gran tempestad. Él le dijo, Señor, Señor, sálvame, que perezco. Puede ser que ese señor, ya Pedro era cristiano ahí, que estaba nuevecito, Pedrito, que ese era de lo más duro, sanguíneo y colérico de los discípulos. Bueno, le cortó una oreja al soldado que fue a prender a Jesús. Y yo no sé de dónde sacó esa espada. Dicen que era una espada de que chiquitita, así, que Jesús no la vio porque la tenía camuflada, escondida en la túnica. Pero seguro que fue una espada grande, hermano. Entonces, ahí tremendo problema le buscó al maestro, hablando como humano, narrando. Y Jesús dijo, wow, pero si este hombre es acelerado, diría yo, y colérico, y era muy sanguíneo, Pedro. Y el que más habló en los evangelios fue Pedro. Y Jesús tuvo que hacer un milagro ahí. Jesucristo Dios ya. Él actuaba como hombre y como Dios. Y cogió, hermano, nada más puso el dedo y se le pegó la oreja. Oye, sería tremendo que usted que haga un milagro así. Le pegó la oreja y ¡pam! Y lo sacó de tremendo lío a Pedro. Entonces su deidad en lo que Él ha hecho, todo se manifiesta su poderío, sus atributos y su deidad, su divinidad. Yo ayer, uno de los primeros enemigos del evangelio, hermano, es la filosofía. Pobres nuestros niños jóvenes, yo digo pobres porque esas son asignaciones para una carrera universitaria que la tienen que coger obligado. A mí no me gustaba cuando en la universidad, pero me la tuvieron que dar. Filosofía. Ese es el mayor enemigo del evangelio. Pablo luchó mucho con los filósofos en el primer siglo de la iglesia. Los gnósticos. Recuérdense que los gnósticos, epicureístas, los hedonistas, los estoicos, ellos dijeron que decían que no había resurrección. Ahí empezó la lucha ya. Como con los judaizantes, Pablo luchó mucho con ellos. Los filósofos de Atenas, de Grecia, pero ese tiempo era la filosofía estaba en cielo, en su apogeo. Y hoy en día es el mayor enemigo del evangelio. El comunismo es una filosofía, porque esa es atea y es adversa a todos los principios del reino de los cielos.
Entonces, la filosofía la usó Satanás para hacerle una contraposición al evangelio inmediatamente. Ahí está el espíritu del anticristo, en las filosofías, porque ellos interpretan el mundo a su manera. Ahí viene la metafísica: Aristóteles, Sócrates, Platón, Diógenes. Entonces, en la creación del mundo, eso no se quedó así, hermanos. La revelación, la palabra profética más segura la tenemos, que es la Biblia. Ahí vino el panteísmo. El panteísmo es una corriente filosófica. Ahí a ellos les gustó ese texto, Romanos 1:19, porque ellos separan a Dios de la creación. Ellos dicen, no, todo lo creado ya. Los deístas dijeron, no, Dios creó el mundo, pero lo abandonó, se fue. Hay un comunista, creo que del siglo XVIII, que él dijo en un escrito que Dios murió. Esa es la filosofía, amados. Por eso siempre, aunque no hay político bueno, pero si usted un día va a escoger, siempre escojan que sea malo y no te guste, un conservador que esté en contra del aborto, que esté en contra de frontera abierta, globalismo, que esté a favor del hogar, que esté en contra de matrimonios homosexuales, siempre conservador. Aunque sea malo, aunque te afecte en unos beneficios, porque nunca te va a beneficiar en todo, pero que me deje intacto los principios del reino de los cielos, que no me le toque el hogar. ¿Cuál es el problema con estas filosofías de aquí en Estados Unidos? Que, hermanos, han tocado las dos cosas más sagradas de Dios. La iglesia la han tocado y el hogar. Eso lo instituyó Dios. Una relación heterosexual, un hombre y una mujer, y monogámica. No un solo hombre para toda la vida y una mujer. Y Jesús dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí estaba la escuela de Hitler, la de Chamá. La escuela de Hitler decía, cualquier cosa que a ti no te guste, déjala. Cuando le dijeron a Jesús, los fariseos, si es lícito darle carta de divorcio a la mujer por hallar algo indecente. La escuela de Chamay, esa es mejor, porque esa dice solamente por adulterio. Algo indecente es una mujer que le muestre su desnudez a otro hombre, adulterio. Solamente así se le puede dar carta de divorcio. Y Jesús interpretó esa escuela. La más popular, la de Hitler. Todo el mundo le gustaba porque una persona se casaba con una mujer. Y si no le gustaba algo, veía algo en ella que no le gustaba, la podía dejar al otro día. Entonces, en ningún momento Dios estableció eso, pero lo permitió porque Dios le dio autoridad a los hombres. Y en la ley de Moisés, Jesús dijo que no lo negó. Dios sí, Dios lo permitió, pero por ustedes, por la dureza del corazón. Pero el principio no fue así, varón y hembra. Y lo que Dios untó, que no lo separe el hombre. El matrimonio es para toda la vida, hermanos. Yo siempre, en mi asesión personal, eso no está en la Biblia. Pero yo sé que si yo digo esto en esta tarde, pero me gusta hablar claro para no estar escondiéndote cosas. Hermano, puedo afectar a una persona, puede estar afectada. Y yo sé que tiene prudencia. Pero yo siempre he dicho, en una opinión personal, una persona que haya tenido 3 matrimonios, hermano, no todo el mundo está preparado para casarse. Jesús lo dijo. Hay eunucos que nacen así. Hay eunucos que se hacen eunucos por causa del reino. Y hay otros que el hombre lo castra. Así es el matrimonio, amado. Si ya alguien ha tenido 3, 4, tiene que sentarse un momento, examinarse. Porque no ha podido llevar. Se le destruyó el primer hogar. El segundo se le destruyó. A mí me gusta ser práctico. El tercero, el mismo camino. Que se examine. Porque para llevar un hogar, eso no es un paraíso, hermanos. Eso no es color de rosa. Todo. Hay espinas y muchas.
Y mosquitos, los mosquitos pullan. Usted en el noviazgo y la honeymoon, usted se casa de las curvas, por ahí un momento, esa mujer o ese hombre, porque también el hombre se puede poner un poquito pipón, pierde la atracción, hermano. Yo no soy el mismo cuando tenía 20 años, la esposa mía me miraba, ay no, yo no puedo decir eso. Ella estaba enamorada de mí. Ella me decía, papi, tú tenías las piernas así, vaya a verla ahora. Yo no me puedo poner corto. 2 palitos de fósforo. Mírela ahí, hermano. Y yo tenía una pierna así antes. Porque se va perdiendo los músculos, la tracción, las habilidades. Entonces el hombre es diferente a la mujer. El hombre todo es vista. La mujer tolera más que se pierdan capacidades. Te puedes casar con un violín también y después cogerte el bajo o el chofar. Entonces eso no es para todo el mundo, hermanos. Y con ese mismo amor de primer año de matrimonio y en noviazgo, tú tienes que amarla ya a los 60 y a los 70, que va a haber las arrugas, va a haber esto y aquello. Tienes que amarla así, porque así que lo estableció la Biblia. Por eso no es para todo el mundo. Un narcisista inmediatamente que ve, observe que la mujer perdió sus encantos, la deja de una vez. La escuela de Hitler, déjala. Porque el epicureísmo, placer, es como tener hijos. No fueron todos los hombres hechos para tener hijos, amados. En estos días yo estaba meditando y me hice una pregunta. Eso sería terrible. Un hombre tener un niño en la calle, amado. El niño desarrollarse y usted nunca conocerlo. 20 años. Y ese muchacho se cría con un rencor hacia su padre. Y la conciencia que no le afecte a uno. Yo no podría vivir. Me perdona ponerme de ejemplo. Yo con un niño que haya tenido una relación en mi juventud o en cualquier época, pero que yo sé que es hijo mío. Y ahora con el ADN, hermano, que eso es 100% seguro. Dice 99%. Y que yo ya tenga 18 años, un jovencito. Y yo sé que es mi hijo que salió de mis entrañas. Hermano, por Dios. ¿Cómo yo no voy a conquistar a ese muchacho y a cuidarlo y a entregarme? Y hay hombres que tienen, no 1, 3 y 4 muchachos fuera del matrimonio y no le hacen caso, no le importa nada. Como los músicos, los artistas que por donde quiera dejan un niño. La conciencia no me afectaría. Pero ese es mi hijo. Y nunca me ha visto. Cualquier persona que llegue a alguien y como pasó con el príncipe de la canción, como le llaman, que él murió, José José de México. En el mundo ese era mi artista favorito antes. Hubo un muchacho, un joven de Colombia, se parecía mucho a él y él cantaba igualito también, el mismo metal de voz. Y él públicamente dijo que su papá era José José. Pero me gustó la actitud de José José. Él fue a Colombia, hermanos. Él no dijo, no, yo no puedo tener, eso no puede ser mi hijo. Digo, no, eso no es así, dijo José José. Eso no es así, sí. Yo tengo que estar seguro porque los artistas, noches de copa, anduvo Latinoamérica entera cantando. Yo no sé si es mi hijo, él dijo. Y él no lo rechazó, no. Se hizo la prueba del ADN. Salió que no era hijo de él. Y le dijo, pero tampoco lo trató mal. Me gustó esa actitud de él. Él dijo, mira, ya, tú no eres mi hijo. Pero como quiera, me puedes ver como tu padre. Qué lindo ese gesto. No te sientas mal. Pero no eres mi hijo. A mí siempre, en mi casa, me llega eso al corazón ahora. Había, en mi casa,
mis padres tenían una virtud muy hermosa, amados. Siempre adoptaban niños. En mi casa adoptaron 4 niños. Y yo te puedo decir hasta los nombres. Cada vez que iba a un campo, mi madre y mi padre llevaban un niño para casa. De esos niños huérfanos. Y contado, yo lo puedo hasta decir, 4 niños. Para mí, ese muchacho, él vive aquí, vivía en New Jersey, no sé si él murió ya. Mayor que yo, Danilo. Eso es lo que lo adoptaron en casa. Mi hermano se crió en mi casa. Y yo crecí viendo esa imagen. Y por eso yo no he podido hacer eso. Nunca, porque los niños míos, pero no he podido hacerlo. Bueno, lo hice con Ricky porque Ricky yo lo declaré hijo mío, pero él es mi sobrino. Pero él viene siendo mi hijo. Pero aquellos eran extraños. Un día fueron a un campo, siempre lo cogían a los 4 años. No le tuvieron que hacer papeles, como declararlo al nombre y poner el apellido Reynoso, porque ya ellos se le dejaban el nombre antiguo, ya estaban declarados. Porque en Dominicana no es como aquí te dan el acta de nacimiento ahí mismo. En Dominicana no, usted nace en el hospital y después tiene que ir a un juzgado a declararlo al juez para que te declaren y te den el acta de nacimiento. Aquí te la dan en el hospital. Entonces ese muchacho Danilo, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, yo jamás lo he visto, lo llevaron a los 5 años. Hubo otro que se llamaba Marino, vivía al frente de casa, no tenía padres, mi madre lo adoptó a los 4 años. Había uno que era un primo que se llamaba Miguel, a ese le decíamos Miguel Pachuco. Siempre le gusta, para esos tiempos eran los tiempos de los Pachucos. Y lo adoptaron también, ya van 3. Había otro, yo lo veo como mi hermano, cuando fui a Dominicana lo vi el año antepasado, se llama Humberto, también, ese ya fue muy grande, como ya se había mudado y todo, como de los 17 años, en casa se crió con nosotros. Y yo me crié viendo esa imagen, el amor a los niños. Y nosotros éramos 5, más esos 4, 9 muchachos, dándole comida, después trabajaban en casa. Como en mi casa siempre había un taller de sastrería, ellos adoptaban a esos niños y les enseñaban un oficio. Y eso es un gesto hermoso, amado. Cuando yo veo una persona que adopta un niño, esa virtud. Algunos dicen, no, pero es que lo sé, no tiene la genética tuya. No, hermano. Esos niños son hermosos, porque uno le enseña los principios. A excepción de esos 4 que adoptaron en casa, esos se desaparecieron. El día de la muerte de mi mamá, ninguno y mi papá, mi padre, ninguno estaban ahí. Malagradecidos. Pero no importa. Eso es una honra. Aunque el muchacho te pague mal, pagar mal por bien. Y ninguno se aparecieron. Mi madre lo crió y pagó un precio. Crió los nietos también. Me perdona mencionarlo. Tibisay, Ricky Lewis. Tenían esa virtud ellos. Y yo lo aprendí mucho de ellos. El día que mi madre murió, esos 4 muchachos que ninguno se aparecieron, jamás. Y yo jamás lo he visto. Y yo digo, ¿por qué el ser humano es así, tan ingrato? Como yo expliqué a hablar cuando empecé. La ingratitud, hermanos. Malagradecido. Y a nosotros como humanos nos dolió. Uno solo estaba ahí. Que le veía a mi madre como su madre. Pero cogerte a ti pasando necesidad, 4 añitos, 5, llevarte a tu casa, darte todo, escuela, todo. Y después que tú no le agradezques a gentes. Terrible el ser humano. Entonces esa filosofía del panteísmo
Es una filosofía con tinte teológico que sostiene que el universo, porque estamos hablando de la creación, la naturaleza y Dios son una misma cosa. Miren, entidad, miren, hermano, el panteísmo. Que no hay un Dios creador, sino que es lo mismo todo. La naturaleza es Dios, para negar a Dios. Rechaza la idea de un Dios personal. Es una deidad que está en el universo y todo es Dios. Las estrellas, el sol, los mares, eso es Dios. Detiene con injusticia la verdad, el panteísmo. La cuna de la filosofía fue Grecia y Pablo refutó mucho con los atenienses. Y en la Biblia se revela como una persona Dios. Inclusive nosotros hemos dicho aquí que Dios a veces se muestra con emociones. Lenguaje antropopático. Perdón, lenguaje... Bueno, el antropopático es cuando muestra la espalda a Moisés, etc. No, antropopático con emociones. Es una persona. Cuando nosotros oramos con Dios, Él se revela en la Biblia como un ser no emocional, pero una persona. Jesucristo, una persona. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, se entristece, se entristeció. No está en emociones. Un lenguaje antropopático. Y el antropomórfico es mostrar la mano, la espalda a Moisés. Ese es un lenguaje antropomórfico. Le mostró la espalda a Moisés, muestra el dedo, el rostro. Pero siempre la Biblia revela que es una persona, es un Dios personal. Los panteístas lo rechazan, dicen que es la naturaleza, eso es Dios. En oposición a la verdad del Evangelio. Detiene con injusticia la verdad. Y la Biblia revela siempre una persona. No contriste el Espíritu Santo. Es terrible, hermano, un cristiano en pecado y el Espíritu Santo habitando ahí. Se pone triste, lo contrista. Y wow. Por eso no son los mismos los pecados del cristiano que hay en el mundo. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Como cantábamos hoy, hay una unción en mí, cayendo sobre mí. Pero nosotros tenemos la unción del Santo. Primera de Juan 2:19 lo leímos hoy. Y conocemos todas las cosas. No es cualquier cosa que tenemos, la unción del Santo. Yo estoy predicando ahora es con la unción del Espíritu Santo. La unción. Por eso se necesita para ministrar la unción del Espíritu. Pablo dijo, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Porque somos elegidos. Entonces, esa filosofía, el panteísmo, niega todo lo espiritual, amado. Dice que no es un Dios personal ni creador. Que la naturaleza es Dios y se creó sola, como dice Charles Darwin. Afirmando que lo divino no está por encima o fuera del mundo. Él está por encima del mundo. Y no lo dejó solo, como dicen los deístas. No teísta, deísta. Ellos creen en Dios, pero un Dios unipersonal y que se fue y abandonó el mundo. Él hizo el mundo y Él está aquí gobernando sobre principados y potestades. Y a través del Espíritu Santo está dirigiendo la iglesia. Por eso siempre hay que consultarle al Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo, él era un hombre sometido al Espíritu. Intentamos predicar en Bitinia, pero el Espíritu nos los prohibió. Intentamos predicar en Asia, el Espíritu volvió y nos lo prohibió. Es una persona que prohíbe. Después dijo, vimos en visión un varón de Macedonia y entendimos que el Señor quería que predicásemos en Macedonia.
El Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Por eso decidimos cantar esa alabanza hoy. Hay una unción y yo no la llamé a los hermanos. Canten eso. Hay una unción en mí cayendo sobre mí. Mi espíritu y mi alma se va llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Con esa alabanza también que yo le había dicho, no le he dicho aquí, pero yo tuve un conflicto, entiendan, no problema con la alabanza, sino que cuando yo estaba en Puerto Rico pastoreando, porque había muchas alabanzas allá que yo quería que se cantasen en la congregación, pero que el tecladista, que Dios lo bendiga, Pedro Iván, todavía no tenía, porque él tocaba, era en la adoración, era guitarra bajo, en la otra iglesia eran dos, la otra era Juana Díaz, y después cuando llegó a la iglesia que yo pastoreaba, él era nuevo en el teclado, él tocaba bien guitarra bajo, y había muchas alabanzas que él no podía arreglarla. Esa fue una de esas. Como no basta también, y todo es de mi Cristo. Entonces yo le dije a él, Pedro Iván, oye, esa alabanza a veces se la cantamos a Dios un día. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Y me dijo, ay no, cielos, es muy difícil para mí. Después le dije, ¿y no basta en qué está? No, tampoco. Yo recuerdo un día que había una lista, que había unas cuantas canciones que yo le iba a quitar. Para eso yo era nuevo, entienda. Hay muchas cosas que uno va aprendiendo. Y yo le dije, ya tú me tienes, esa canción quítala, que como muy carnal, no exalta a Cristo. Era es merenguera de dominicana, que se llama, yo creo que Jocelyn Arias, y que Dios la bendiga donde quiera que esté. Digo, quítame esa alabanza, que eso es muy carnal. Y aquella también quítamela, y aquella otra quítamela. Entonces él tenía una lista, él cantaba, que la repetía siempre en la iglesia, me dio pena, como 9 alabanzas. Y me dijo, pero yo nada más tengo 9 en mi repertorio. Tú me estás quitando 3, varón. Me va a dejar con 6. Y yo lo miré y me dio pena. Ay, no, perdóname, déjala ahí también. Pero sigue practicando, a ver si podemos cantar un día que así. Voy a tratar, pero no es fácil. Para mí es muy difícil eso. Porque él cantaba, muy lindo ese varón, muy hermoso y muy sometido, y tocaba. Entonces ellos decían que lo divino no está por encima o fuera del mundo, está por encima y fuera. Él lo creó y lo observa y dirige y gobierna. Los panteístas niegan la verdad. Lo negaba. Sino que es inmanente en todo lo que existe. O sea, la palabra inmanente es una palabra teológica que quiere decir adherente. O sea, que inmanencia es que él está adherido a este atril. Así es la filosofía, amados. El sol, inmanente al sol, que eso es Dios. Inmanente es adherido, fusionado. O sea, que Dios es inmanente a la naturaleza, al mundo, a la creación. Que no hay un Dios trascendental que está fuera del mundo y que guía el mundo, lo gobierna y lo dirige, pero que Él no es el sol ni nada, es un ser personal que está por encima de todo y gobierna y soberano. Y no sucede nada que Él no mande. Sucedió algo que Jehová no mandó. De la boca de Jehová no viene lo bueno y lo malo. Y con cada creyente Él trata como si fuese la única persona del universo. Tiene un trato especial con cada creyente, porque es una persona. Por eso a mí no me gusta cuando yo oro, está orando al viento. A lo primero yo oraba así antes. Desde que estoy aquí, lo primero que estoy pensando no en nadie, sino en esa persona, mi fiel amigo Jesucristo, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay momentos que yo he orado sin pensar en Él. Se puede cantar sin pensar en Él. Melodía, música y nada más. Pero cuando uno canta
ora pensando en Él. Señor, aquí estoy. En tus manos nos encomendamos. Bendito Dios, pensando en Él. Yo he tenido muchos momentos que he estado orando y él estaba orándole a Él y en quien menos pienso es en Él. Adorando me ha pasado también lo mismo. Hay que corregirlo. Porque eso es cantar, no salmear ni adorar. Entonces la creación, no hay excusa. Muestra la divinidad, la deidad, el poderío de Dios. Todo lo muestra en la creación. Dios se reveló en la revelación general, no especial, que es para los creyentes, a través de la creación. Y dijo Pablo en su tesis, no hay excusa. Yo quise poner aquí Salmos 19.1. Nos vamos a quedar en el Romanos 1.19. Salmos capítulo 19, versículo 1, que me llegó al corazón. Salmos 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Tremendo salmo para darle énfasis a Romanos 1.18 y 19. La creación. Cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Yo lo dije ahorita este salmo. Una noche a otra noche declara sabiduría. Qué hermoso, hermanos. Se hablan. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero se comunican una noche con otra noche. Me voy, ya terminó el día mío, te dejo a ti, relévame. Es hermoso la creación. Hebreos 11.3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. La creación fue hecha de lo que no se ve, recuerde. Donde habla de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, ahí está, corrobora con Romanos 1:19. Primero es lo espiritual. Recuérdense que en cuanto a nosotros, una enseñanza, primero es lo material. Primero Adán y el segundo Adán que vino del cielo. Primero los de aquí. Ahora en la creación no, mírelo aquí. Porque el mundo espiritual es inmenso y Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Yo le voy a poner un marcador. El miércoles continuaremos con Romanos para no cansarlo ni extenderlo mucho el mensaje. Romanos 1:21. Romanos, me quedé en Romanos. Explicamos ya 1:18 y 19. Pero ya yo creo que el Espíritu Santo nos dio la porción que necesitábamos en esta hermosa tarde. Que estas palabras se queden en nuestros corazones. Pero no por un día ni dos, sino por siempre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, escribe estos pensamientos que tú nos diste por el Espíritu en nuestros corazones. Séllalo, Padre, en este mismo momento. Por favor, te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia tuya esté con nosotros todos los días hasta que Cristo venga. La bendición arónica. Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé su dulce paz. Jehová guarde nuestra entrada y nuestra salida. Bendito Señor. Ahora los hermanos que vayan a partir, llévalos bien a sus hogares. Y nosotros que vamos a compartir unos alimentos, que pasemos un momento muy dulce
y agradable, coinonizando los unos con los otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.